Pues muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen. Para nosotros es un gran placer que esta tarde podamos reunirnos y poder platicar, poder dar inicio justamente a este curso sobre algunos elementos curriculares de la nueva escuela mexicana, un curso que estará impartiendo el profesor Eduardo Altamirano y su servidor Jesús Castañeda Rivera. Les agradecemos de antemano que nos den la oportunidad de estar reunidos esta tarde, de poder dialogar. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Soy Jesús Castañeda Rivera y bueno, voy a tener el gusto de poder trabajar en esta primera sesión de trabajo, una sesión donde dialogamos sobre algunas generalidades con respecto a la nueva escuela mexicana y que a lo largo de las sesiones de trabajo vamos a ir poco a poco adentrándonos en ella. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una actividad, si ustedes están de acuerdo. Y bueno, esta primera actividad consiste en hacer, en primera instancia, una primera reflexión, un primer análisis propio un poco sobre lo que hemos escuchado sobre la nueva escuela mexicana. Entiendo que muy seguramente todos o casi todos nuestros compañeros que nos acompañan en este curso son docentes. Entonces, tal vez podamos tomar la hoja y papel allá en casa y preguntarnos sobre qué conocemos de la nueva escuela mexicana. Y tal vez podamos dar 1 o 2 minutos para que podamos escribir algunas ideas que hemos obtenido en diferentes cursos o en algunas actividades o que tal vez al menos a distancia hemos escuchado un poquito sobre qué se entiende por la nueva escuela mexicana, eh, y tal vez podamos tomar estos 2 o 3 minutos como una primera reflexión propia. Si están de acuerdo, entonces hagámoslo, escribamos un poquito, un párrafo es suficiente, alguna idea de lo que hemos escuchado para dar comienzo y de ahí llevar a cabo la presentación. Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces 3 minutos, si les parece bien de tiempo.
Muy bien, ya hemos tomado un poquito de tiempo, entonces tal vez podamos justamente continuar. Un momento, por favor. Muy bien. Vamos entonces a continuar un poquito. Nuevamente, me presento, soy el doctor Jesús Castañeda y les agradezco mucho que nos acompañen en esta primera sesión de curso. Entonces, vamos a presentarnos un poquito, si les parece, si están de acuerdo. Vamos a mencionar nuestro nombre o cómo nos gustaría que nos llamáramos a lo largo del curso y desde luego aprovechamos ahí para platicar un poquito lo que hemos escuchado de manera breve, 1 o 2 minutos, lo que hemos escuchado sobre la nueva escuela mexicana. Pues adelante, por favor. ¿A quién le gustaría levantar la mano y proponerse para comenzar? Perfecto, excelente. David, por favor, adelante, si es tan amable. Gracias, muy buenas tardes. Pues exactamente mi nombre es David, mucho gusto. Soy del Colegio Libertad aquí de Morelia y pues en realidad el objetivo de entrar a este curso es porque no estoy como muy empapado de lo que es la nueva escuela mexicana y me gustaría aprender un poco más. Sé que es una reforma pues en el sistema educativo y que hay algunos cambios como que quieren contextualizar más las cosas, pero no tengo así como muy en claro qué es, por eso estoy aquí para aprender. Muy bien, muchísimas gracias, David. Te agradezco mucho. Un placer que nos acompañes y bienvenidos a las maestras y maestros del Colegio Libertad. ¿En qué nivel están trabajando, David, ustedes? Estamos nivel secundaria, yo estoy en preparatoria, por eso no sé casi nada de eso, pero en secundaria está el maestro Gons por ahí y la maestra Patricia también por aquí anda. Muy bien, pues qué gusto saludarles y bienvenidos todos. ¿Alguien más? Bueno, si seguimos la lista un poquito que nos aparece acá, podría platicarnos Ana Sánchez. Ana, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, por favor, sí. Ok, mi nombre es Ana María Sánchez Pérez, trabajo en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en nivel preescolar. Y bueno, también, al igual que el compañero David, estoy interesada en empaparme más de la información. Lo único que recuerdo de algunos consejos técnicos o de algunas pláticas que hemos tenido, pues es que la nueva escuela mexicana tiene un enfoque como más en el niño, en el alumno, y pues eso sería básicamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Ana Sánchez, le agradezco mucho. Profesora Carolina, qué gusto saludarla nuevamente. Muy buenas tardes. Buenas noches, más bien. Buenas noches. A mí también me da muchísimo gusto saludarle. Pues a mí me gusta que me digan Caro, empezando por ahí, Muy bien. que nos dijo Muy bien, cómo nos gracias, Caro. gustaría que nos llamara. Em, es un placer estar con todos ustedes esta noche. Realmente sé muy poco, aunque, bueno, yo vengo de Ciudad de México, yo estoy conectándome desde la Ciudad de México y trabajo para la UNAM. Ahorita estamos haciendo el cambio, la actualización, bueno, yo digo que debe de ser una actualización y ellos dicen que es un cambio, pero bueno, del programa de estudios de iniciación, que es un nivel más o menos equiparable a secundaria. Es decir, manejamos eh, chiquillos de 11 a 15 años más o menos, 12, 11, 12 años. Es el equivalente, vaya, pero a ellos les molesta que les digan que son secundaria, pero pues la equivalencia. Y la verdad es que estoy yo muy perdida porque uno tiene mil y una ideas, por ejemplo, esto de que a fuerzas tenemos que encajar ejes problemáticos y los ejes transversales y las situaciones problemas y dar enfoques constructivistas o conductistas y demás. Tengo la idea de que esta nueva currícula que se está planteando va enfocada a eso. Quiero pensar,
pero no tengo más noción. Pues yo le agradezco mucho, Caro, que nos acompañe. Como siempre es un gran placer coincidir. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en este curso para la Universidad Nacional Autónoma de México y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Para mí es un placer. Muchas gracias. Dulce Andrea, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Pues mi nombre es Dulce Andrea Ortiz Jiménez y estoy impartiendo clases en un preescolar en una comunidad que pertenece al municipio de Contepec, Michoacán. Pues igual que los compañeros, estoy aquí pues para aprender. Igual te desconozco un poquito, bueno, en su totalidad creo. Bueno, no todo, pero sí desconozco, por eso estoy aquí para aprender. Sé que es un cambio, entonces pues estamos aquí. La verdad pues sí desconozco un poquito sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias, Dulce. Gracias por acompañarnos. Gons León, adelante, por favor, si es tan amable, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy del Colegio Libertad, nivel secundaria. Y pues un poquito que por ahí he investigado y escuchado en estos días. También, al igual que todos mis compañeros, estamos aquí para aprender un poco más de esto. Pero he escuchado que se caracteriza por una estructura abierta, una manera de integrar a la comunidad que de alguna manera pues garantiza las mismas oportunidades de aprendizaje pues a todos los mexicanos. Eso es más o menos lo que tengo así entendido de lo que es la nueva escuela mexicana. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos, profesor. Muy amable y bienvenido. María del Carmen, por favor, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues mi nombre es María del Carmen Escamilla Miguel. Pertenezco al nivel de preescolar en el municipio de Contepec. Pues prácticamente no he escuchado mucho de esta nueva escuela mexicana, solo sé que pretende la excelencia. Muy bien. Muchísimas gracias, María del Carmen. Creo que vamos a estar platicando estas 4 semanas bastante de la nueva escuela mexicana. Le agradezco mucho. Odila, por favor, qué gusto saludarla. Muy buenas noches. Parece ser que tiene su audio apagado, disculpe. Ajá. Ahora sí, Buenas perfecto. noches, maestro. Sí, buenas noches, maestro. Yo trabajo en el Jardín de Niños Revolución de Nocupétaro y la verdad, pues no conozco mucho de lo de la escuela mexicana. Sí me gustaría conocer, sé que es una nueva forma de trabajar, de una nueva forma de aplicar las actividades con los niños. Y pues la verdad estoy para aprender, me interesa conocer más sobre la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias, maestra Odila. Qué gusto que nos acompañe. Profesora Roberta, muy buenas noches. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches a todos. Bueno, pues mi nombre es Roberta, igual y con el trabajo que realizaremos estos días, Robert está bien, sin problema. Pues yo trabajo en una escuela normal, comparto espacio precisamente con el doctor Jesús en la normal de las Huastecas de Huejutla, en el estado de Hidalgo, y pues con toda esta oportunidad que tenemos de las prácticas que realizan nuestros futuros docentes de educación básica, creo que esta es la gran oportunidad para poder trabajar más con estos elementos de la nueva escuela mexicana. Hemos venido trabajando todavía con el 2011, con el 2018, con planes de estudio de aprendizajes clave. Entonces, igual, doctor, me sumo al conocimiento nulo de la nueva escuela mexicana. Estamos aquí para aprender. Gracias a todos. Un gran placer saludarla, profesora Roberta. Muchos saludos.
Profesora Sabina Zarco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, también me interesa a mí conocer sobre la escuela mexicana y quiero aprender. Pues qué gusto que nos acompañe, profesora Sabina. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos acompaña? El Jardín de Niños Revolución de Nocupétaro. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Pues bienvenida, un gusto saludarle. Y solo nos Sí, faltaría de igualmente. presentar, muchísimas gracias. Solo nos faltaría presentar la maestra Soledad. Claro, buenas tardes. Pues mi nombre es María Soledad Ramírez Sandoval. Yo trabajo en una secundaria particular, el Colegio Vasco de Quiroga de Yurecuaro. Y pues me interesa todo lo que tenga que ver con lo nuevo, porque yo soy de profesión ingeniero industrial, entonces todo lo que tenga que ver con lo nuevo, la pedagogía, pues siempre me va a interesar. He escuchado mucho sobre este nuevo modelo educativo, pero no tengo la certeza de nada, ¿verdad? Entonces le digo, he escuchado términos como interculturalidad, inclusión, excelencia académica, desarrollo integral o formación integral del ser humano, también algo sobre contextualizar los aprendizajes. Así Muy que bien, pues me muchísimas interesa todo lo gracias. que ahorita se diga y estoy para... Sí, gracias. Muchas gracias, maestra Soledad. Creo que estos son justamente algunos de los conceptos que se trabajan en la nueva escuela mexicana. Y bueno, de inicio quisiera comentarles que el curso está dividido en diferentes momentos. ¿Por qué en diferentes momentos? Porque en muchas ocasiones cuando hablamos de un proyecto educativo, cuando hablamos... perdón, estoy olvidando, discúlpeme, profesora Patricia. Profesora Patricia, adelante, por favor, si es tan amable, disculpe usted. Buenas noches, no se preocupe. Mi Buenas nombre noches. es Patricia Hernández, yo no soy docente, trabajo en el Colegio Libertad, pero en lo que es administrativo, yo soy asistente administrativo de la dirección administrativa. Pues igual que todos, creo que he escuchado muy poco de la escuela mexicana, pero tengo entendido que es para mejorar la enseñanza y de alguna manera promueve los aprendizajes colaborativos. Entonces, pues es algo que a lo mejor se fue olvidando, pero que ahorita puede ser que se retome, ¿no? Que no tan solo los maestros puedan ayudarle a los niños en la enseñanza, sino a lo mejor también incluir a los padres de familia, hacer todo un trabajo en equipo. Pero como igual he escuchado a la mayoría, pues estamos aquí para aprender, ¿verdad? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Patricia, un gran placer saludarle. Es un tema muy interesante y bueno, de inicio me da mucho gusto que una institución educativa esté pensando no solamente en su personal docente, sino también en su personal administrativo y directivo. Esto es un aspecto importante, porque la educación no solamente, digamos, el papel que juegan las maestras y los maestros, el papel que juega la escuela, no solamente lo hacen las maestras y los maestros, sino lo hace toda la institución en comunidad educativa. Así que, pues bueno, muchas felicidades y nos da mucho gusto que nos acompañe. Bueno, lo primero que hay que mencionar un poco es que el curso está dividido en diferentes momentos. Por una parte, habitualmente cuando nosotros hablamos de un proyecto educativo o de un modelo educativo, hay que pensar el modelo educativo que incluye en su interior su base, su esencia, que es lo que comúnmente llamamos el modelo pedagógico. El modelo pedagógico no es otra cosa más de que esa idealización que nosotros construimos sobre cómo nosotros queremos llevar a cabo la práctica docente. ¿Sí? Lo estamos idealizando porque estamos considerando una serie de características deseables en las maestras, en los maestros, en las instituciones educativas, en las escuelas y también, desde luego, en los alumnos. Es un ideal. Y lo que habitualmente nosotros tratamos de hacer, o lo que habitualmente se hace en educación, es tratar de construir que el modelo real, es decir, lo que pasa en la realidad en las escuelas, lo que ocurre en realidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se parezca lo más posible a ese ideal que nosotros hemos planteado.
¿sí? Ahora, naturalmente ese ideal o ese modelo pedagógico no siempre se logra constatar perfectamente con lo que pasa en el interior de la escuela, con lo que realmente sucede en las aulas. Podríamos decir en ese sentido que ese modelo pedagógico forma parte de un modelo más grande que es el que nosotros llamamos el modelo educativo. Y ese modelo educativo no solamente incluye los aspectos pedagógicos, sino que también incluye aspectos logísticos, aspectos que tienen que ver con normas, reglas, una normatividad mínima, pero además con reglas para implementar los propios procesos educativos. Y entonces, en muchas ocasiones, hay discrepancias entre el modelo pedagógico y el modelo educativo. ¿Por qué se dan discrepancias? Porque simplemente a veces nosotros estamos pensando que en el salón de clase debe haber esencialmente 20, 25 estudiantes. Y sabemos en el sector privado, en el sector público, que en muchas ocasiones se supera ampliamente este margen de participación en las aulas. Solo por dar ese ejemplo. Entonces, vamos a tener esa discusión entre lo ideal y después entre lo real. Bueno, la organización que hemos pensado en el curso es que primero iniciemos por el ideal, es decir, vamos a comenzar hablando del modelo pedagógico, vamos a tratar de seducirlos un poco con estas ideas y con estas buenas intenciones que tiene la nueva escuela mexicana, pero a lo largo del proceso, naturalmente, ustedes también van a irse dando cuenta que hay cosas de esto que discutimos que se pueden cumplir, que son, podríamos decir, posibles, y también otras que son mucho más idealistas y que se pueden cumplir, se pueden desarrollar, pero a un plazo mucho más extenso, ¿sí? Entonces, vamos a tener un poquito ambas discusiones. El día de hoy posiblemente no vamos a tener una discusión analítica precisamente en el sentido de decir que se cumple y que no. Vamos a adentrarnos primero en los fundamentos, en las primeras ideas de la nueva escuela mexicana, para posteriormente en otras sesiones ir ya hablando un poquito primero cómo estas ideas se pueden implementar en la escuela, en el salón de clase, y después qué tan posible es que finalmente estas ideas puedan llevarse a cabo. ¿Por qué lo dividimos en estos tres momentos? Porque justamente cuando se presenta un proyecto educativo, habitualmente quienes presentan el proyecto educativo lo ofrecen, lo proponen como un elemento que da soluciones, que da justamente alternativas a la realidad que ya se vive y que se experimenta en la educación. Pero también quienes tenemos un poco de experiencia y ya hemos tenido algunos años en la docencia, sabemos que estas soluciones son parciales, es decir, en muchas ocasiones se resuelven algunos aspectos, pero en otros, como tal, no cabalmente se logra. En fin, creo que al final lo que nos va a representar la nueva escuela mexicana es una serie de esfuerzos y de propuestas que pueden ser interesantes y que si logramos irlas paulatinamente desarrollando en el salón de clases, pues seguramente podemos ir desarrollando una educación que mejore como tal la calidad y la excelencia que buscamos. Que por cierto, el término calidad es un término que no gusta propiamente en la nueva escuela mexicana. Pero bueno, vamos entonces, si ustedes me permiten, a comenzar con esta discusión y voy a tener que apagar mi cámara para poder pasar justamente la proyección que vamos a utilizar en esta sesión de trabajo. Les agradezco mucho si amablemente me pueden comentar si se puede ver ya la presentación para allá con ustedes. Sí, ya se puede ver. Sí, se puede ver. Excelente, excelente. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar hablando de este ideal, ¿sí? Nuevamente, insisto, vamos a hablar de este ideal, ¿sí? De esta idea, de estos elementos que forman parte del modelo pedagógico, justamente, que propone la nueva escuela mexicana. Y de inicio, tal vez, tenemos que pensar en una idea a la cual se han referido diferentes autoridades educativas
y que han propuesto justamente, que es la idea justamente de poder revalorar la función de los docentes, el poder reconocer también una noción que ya aparecía en el modelo educativo anterior, que es la idea de reconocer su autonomía curricular. Y bueno, para esto entonces me permito citar directamente el artículo 3 de nuestra Constitución. Este artículo que nos dice un poco sobre las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y que además se reconoce en ellos su contribución para la transformación social. Pues ellos tendrán derecho justamente a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentando por sus propias evaluaciones diagnósticas, para finalmente poder cumplir con los objetivos, con los propósitos del sistema educativo nacional. Es decir, esta primera idea que ya se establece en el artículo 3 de nuestra Constitución es justamente la noción de que una de las dificultades que han enfrentado los diferentes gobiernos a lo largo de la historia de nuestro país cuando se presenta un proyecto educativo, cuando se habla de la idea de una reforma educativa, de un nuevo modelo educativo, ha sido justamente el de la formación y capacitación de maestras y maestros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, en primera instancia, no se ha integrado como tal la figura de las maestras y los maestros en la colaboración, en la participación de estas reformas o de estos modelos, por una parte. Pero también, por otra parte, los tiempos que se han establecido o que habitualmente se establecen para llevar a cabo los procesos de formación son muy breves, de tal manera que al final las maestras y los maestros terminan sin tener la oportunidad de poder formarse, de poder capacitarse, de poder actualizar sus saberes con respecto a esos nuevos modelos educativos o a esas nuevas propuestas educativas. Y la consecuencia en muchas ocasiones de ello es que a pesar finalmente de los esfuerzos, pues no se genera ese cambio en el salón de clase, en la práctica o en la actividad de las maestras y de los maestros. Y bueno, siguiendo justamente esta misma idea, pues se establece que la misión de las maestras y de los maestros es el poder conducir procesos que puedan ser formativos, donde se pueda dialogar con los estudiantes desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de respeto mutuo, que sea incluyente, que sea equitativa. ¿Para qué? Para que ahí se puedan aprender saberes, conocimientos, técnicas, operaciones, artes, prácticas, proyectos, habilidades y demás valores que puedan ser significativos tanto en su vida individual como también en su vida colectiva. La práctica educativa, entonces, tanto de las maestras como de los maestros, pues se va a constituir en una historia de vida social y específica, además, que en cierta medida es lo que le da sentido desde esta perspectiva a su labor educativa. Desde donde se van construyendo esas representaciones que definen el pensamiento y que prescriben la acción de las maestras y de los maestros durante la planeación de la enseñanza, la intervención didáctica y también el poder crear ambientes de aprendizaje y de comunicación educativa específica, de poder valorar también propiamente el aprendizaje. Entonces, en este sentido, observemos que desde el inicio ya se plantea una postura crítica y social con respecto a la posición que tiene el maestro en el salón de clase. Ahora, el plan de estudios de educación básica reconoce esa libertad académica que tienen las maestras y los maestros. ¿Para qué? Para poder resignificar, para poder replantear los contenidos que hay en los planes y programas de estudio, en los materiales educativos, conforme justamente a esas necesidades, a las necesidades formativas de los estudiantes, considerando de manera importante, considerando las condiciones escolares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales de género y también
de sexualidad. Muy bien. Perdón, creo que he ido. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son entonces esos principios? ¿Cuáles son entonces esos principios? Pues lo primero que hay que mencionar en este sentido es que estos principios curriculares están basados en la idea de poder generar una formación integral. Es decir, en una pregunta que nosotros podemos hacernos, que podemos reflexionar sobre cuáles son las características que debería de tener el estudiante que egresa de nuestro sistema educativo. ¿Cuáles son, pues, las dimensiones de la formación integral que pueden desarrollar las niñas, los niños, los adolescentes? Y entonces esta imagen justamente nos plantea una variedad de dimensiones que nosotros podemos identificar. Por una parte, una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión cívica, una dimensión moral, una dimensión estética, una dimensión cognitiva. Una dimensión cognitiva que está ligada justamente a esa adquisición de saberes, de conocimientos y al desarrollo mismo de habilidades de pensamiento. Pero sabemos que no es suficiente solamente con desarrollar habilidades de pensamiento, sino que también es necesario el cuidado del cuerpo, un aspecto muy importante, el cuidado de la persona, el cuidado de la salud, el cuidado, pues, de lo físico, de su condición física. Ahora, desde los trabajos de Jean Piaget por 1954, sabemos que además de cuidar lo cognitivo, además de poner atención en lo cognitivo, también es necesario poner atención en lo emocional. Desde los años 50 ya Piaget nos hablaba en su libro extraordinario de inteligencia y afectividad de ello, de que para poder desarrollar un buen aprendizaje o para poder aprender, necesitamos también sentirnos bien emocionalmente. Es decir, que hay una relación muy importante entre la cognición y la afectividad. Y claro, estas ideas de Piaget de los años 50, en los años 60, 70, 90 se han venido corroborando hasta que hoy en día sabemos con mucha más profundidad la importancia que tiene el desarrollo de una buena educación emocional, el desarrollo de habilidades sociales desde la infancia. Y sabemos lo importante que ello tiene no solamente para el desarrollo de la persona en lo individual, sino también para poder desarrollar justamente una comunidad que pueda ser mucho más cooperativa, una comunidad donde se pueda generar el altruismo y la empatía. En este sentido, podríamos agregar que además de este cuidado de lo cognitivo, de lo físico y de lo emocional, pues ahora hay que pensar en la manera en la cual nosotros nos relacionamos. Esa manera en la cual nosotros nos relacionamos, que va a tener dos miradas muy importantes. Una mirada moral, que tiene que ver con el respeto a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra moralidad. No estoy seguro si ha sido la mejor manera de llamarle moral. Algo otros especialistas en educación comentaban que tal vez tendría sentido mejor llamarle una dimensión ética. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública decidió continuar con esta manera de pensar desde la moral y desde luego desde lo cívico, el poder valorar y revalorar el valor
el reconocimiento a los símbolos patrios, el reconocimiento a nuestros héroes, a nuestra manera de pensar, a la mexicanidad, que también es importante. Y un aspecto que vale la pena mencionar, además de este aspecto de lo emocional, de lo físico, lo cívico, lo moral, lo cognitivo, es lo estético, ¿sí? Algo que hace algunos años, muy seguramente muchas maestras y maestros recuerdan de otros modelos educativos y que ahora se recupera, el poder revalorar, el poder redimensionar el valor que tiene lo estético en la formación del ser humano, el valor que juega ahí el arte, la música, la pintura, las diferentes maneras de expresar lo humano. Es sumamente importante para justamente la formación del ser humano. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la formación integral está constituida por estas dimensiones, pero además, este proceso de formación subyace en un principio curricular que va partiendo del hecho de la misma realidad estudiada desde diferentes perspectivas, desde diferentes dimensiones, estudiada desde una perspectiva crítica, social, pero también histórica, que nos permite justamente que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se acerque mucho más a la realidad que viven y que experimentan los estudiantes. Desde aquí ya podríamos entonces nosotros referirnos a que gran parte de la perspectiva que se tiene es de un aprendizaje situado, es decir, de poder considerar, de poder apoyarnos en esas experiencias, en ese contexto que viven los estudiantes y que podemos utilizar para poder crear diferentes situaciones de aprendizaje. Ahora, los saberes docentes son muy importantes. Y me permití agregar una referencia clásica cuando hablamos de los saberes docentes, porque creo que este texto que escribe Ruth Mercado Maldonado nos da una idea justamente de este camino que plantea la nueva escuela mexicana, cuando nos referimos a los saberes docentes como una construcción social, ¿sí? Esos saberes docentes que son justamente las prácticas, las ideas, los juicios, los discursos, los argumentos que le han venido dando sentido al trabajo de las maestras y de los maestros, pero que además van permitiendo tomar una serie de decisiones con respecto a los contenidos del programa que están trabajando en un determinado nivel o grado educativo, y que es muy importante mencionar que esto va mucho más allá de solamente conocer la disciplina o un determinado campo conceptual o un determinado dominio cognitivo, ¿sí? Esto incluye también el poder conocer sobre la tecnología, conocer sobre la propia metodología de la enseñanza, pero además entender la realidad territorial, social e histórica que viven ellos como sus estudiantes, ¿sí? Esto es importante porque vale la pena mencionar que cuando hablamos de la labor docente en realidad está influenciada por una serie de campos de conocimiento, por una serie de campos de acción, no solamente propiamente de los saberes específicos que se tratan en la clase, sino tenemos que pensar también en nuestros estudiantes con una mirada mucho más sociológica. ¿Cuál es su contexto de vida? ¿Cómo viven? ¿Qué les interesa? ¿Cuáles son sus motivaciones? Pero también tenemos que pensar desde una perspectiva filosófica. ¿Cuál es el sentido de la educación que nosotros estamos construyendo para con nuestros estudiantes? ¿Cuáles son esas características, esa manera de pensar, esa serie de ideologías o de pensamientos que buscamos ir construyendo y reconstruyendo en nuestros estudiantes? Pero además con una mirada psicológica, porque también nos interesan propiamente los procesos de enseñanza, los procesos en cómo aprende nuestro aprendizaje, cuáles son las mejores maneras de poder favorecer, pues,
el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, la labor de los docentes justamente es una labor compleja, es una labor que involucra no solamente un campo de conocimiento o un campo de saber, sino que el docente tiene que moverse en diferentes campos de conocimiento y de acción. Ahora, desde la perspectiva curricular, hay un reconocimiento a la diversidad. Y aquí quisiera mencionar que esta noción de diversidad nosotros la podemos interpretar desde diversas maneras. Desde una noción de diversidad basada, como es el caso, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, pensada en esa diversidad de la cultura, en esa diversidad que proviene justamente de aspectos geográficos, de aspectos culturales, de aspectos sociales, pero también tiene sentido hablar de la diversidad como el psicólogo, ideólogo estadounidense Howard Gardner lo propone. El pensar que cada persona desarrolla cierto tipo de inteligencias que son más predominantes y que desde ahí, desde poder identificar esa gran pluralidad de inteligencias, podemos entender justamente esa gran diversidad de pensamiento, esa gran diversidad de ser. Y que bueno, en este sentido podríamos mencionar que la nueva escuela mexicana lo reconoce y además lo integra justamente en el artículo 3 constitucional, en esta frase que dice justamente que los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género y una orientación integral, ¿sí? Por lo que se va a incluir el conocimiento de las ciencias y de las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, algo muy importante, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. Bueno, es importante también resaltar la perspectiva de género, de este tópico que vamos a tratar más adelante, pero que realmente es uno de los elementos también importantes. No quiero decir que uno de los cambios o de las implementaciones fundamentales en la nueva escuela mexicana, porque ciertamente ya ha habido otros modelos educativos que contemplan ideas semejantes. Entonces, creo que este mapa nos permite entender parte de lo que hemos escrito atrás, de lo que hemos mencionado atrás. Creo que este mapa, donde tenemos justamente, nos permite mostrar esa gran diversidad de lo que significa ser mexicano. Y creo que este mapa es interesante porque si recordamos desde el siglo pasado, en aquellas obras que escribió José Vasconcelos trataba de decirnos un poco en qué consistía ser mexicano, en qué consistía la mexicanidad. Y si recordamos esta obra de Vasconcelos, pues subyace esa complejidad porque nos damos cuenta que es difícil definir lo que es ser mexicano, porque podemos encontrar una gran diversidad cultural, una gran diversidad de costumbres, de tradiciones, de maneras de pensar, una gran diversidad de ser, una gran diversidad en nuestras ideologías, en nuestras formas de actuar. Sin embargo, a pesar de esa gran diversidad, pues desde luego que podemos encontrar también puntos de encuentro y puntos en común. Y la nueva escuela mexicana intenta justamente tomar estos elementos en común para que sean la base de la construcción de los propios procesos de aprendizaje. Es así como enmarca la idea de que el aprendizaje esté ligado a un hecho histórico contextual, ¿sí? Es decir, que utilicemos la historia, que utilicemos nuestra historia, que no olvidemos nuestra historia para construir y reconstruir los saberes, pero también
que utilicemos el contexto, que utilicemos las situaciones cotidianas a las que se enfrentan nuestros alumnos, nuestras alumnas, y que esas motivaciones, que esos intereses, que esos saberes que tenemos de ellos sean un instrumento útil para construir el conocimiento. Y bueno, parte de estas ideas, parte de los fundamentos pedagógicos están ligados a varios pensadores. Hoy voy a hablar de algunos de estos pensadores y posiblemente uno de los primeros que inmediatamente aparece y que sabemos por su grandeza lo que significa es Jean Piaget. Jean Piaget, un extraordinario biólogo que va a integrarse, va a cuestionarse sobre cuál es el origen del conocimiento humano y que al tratar de dar respuesta a esta pregunta, al tratar de dar respuesta a cómo es que conocemos, es que Jean Piaget va a ir construyendo una serie de teorías, va a ir también interesándose en diferentes campos de acción y de conocimiento. Jean Piaget, que va a escribir sobre psicología, Jean Piaget, que va a escribir sobre lógica, sobre biología y finalmente sobre epistemología. Esta epistemología, bueno, y desde luego sobre educación, porque gran parte de lo que escribe Jean Piaget va a tener un impacto relevante, muy relevante dentro del campo educativo. ¿Qué nos dice Jean Piaget en este sentido? Pues Jean Piaget nos habla justamente de cómo se construye el aprendizaje. Y me gustaría que tomáramos estas ideas de Jean Piaget, porque Jean Piaget va a retomar aquella idea que hace muchos siglos escribió Aristóteles, cuando Aristóteles nos decía que el ser humano aprende por esa interacción que tiene con el medio ambiente, que es a través de esa interacción que tiene el ser humano con el medio ambiente que se va gestando el conocimiento. Así es como se desarrolla el aprendizaje. Esta idea de Aristóteles, que después, en cierta medida, también fue incluida por el pensamiento de Tomás de Aquino, y que finalmente ya en los años 50 y 60 va a ser reforzada en las obras de Jean Piaget. Jean Piaget, que nos habla de que el ser humano va tomando esa información del medio exterior y le va asociando como tal un significado. Así es como vamos construyendo esas representaciones mentales sobre la información que recibimos del medio exterior y que finalmente a esas representaciones mentales las vamos asimilando y las vamos acomodando en una estructura cognoscitiva, una estructura que tenemos en nuestra mente, en nuestro interior, y que Jean Piaget nos dice que el conocimiento justamente consiste en que esa estructura cognitiva se va estructurando y reestructurando, es decir, va evolucionando va cambiando de manera dinámica, y así es como a través del equilibrio y el desequilibrio que se va construyendo el conocimiento. Pero además no solo eso, Jean Piaget nos dice también que ese conocimiento, que esa habilidad y esa adquisición de saberes, esa habilidad de pensamiento y esa adquisición de saberes, se va dando paulatinamente a lo largo de nuestra existencia en diferentes etapas de desarrollo cognitivo y afectivo, que es lo que comúnmente llamamos los estadios de Jean Piaget. Ahora, es inminente la influencia que tiene el pensamiento de Jean Piaget justamente en la nueva escuela mexicana. Pero no solamente el pensamiento de Jean Piaget, sino que además del pensamiento de Jean Piaget, recordemos y hemos ya manifestado en esta conversación la importancia que se le da a lo crítico, la importancia que se le da a lo social. Y es justamente Lev Vygotsky que nos va a hablar que ese aprendizaje al que nos referimos, ese aprendizaje es un proceso social. De hecho, es un proceso histórico y cultural
Es Lev Vygotsky quien nos habla de que el aprendizaje se va construyendo pues en comunidad, se va construyendo en sociedad. Y en este sentido queda, como podemos observar, esta manera de pensar el aprendizaje, esta manera de entender la propia construcción del conocimiento, queda ampliamente ligada e influencia de manera importante a la nueva escuela mexicana. Bueno, hemos hablado de dos grandes autores, de dos autores muy importantes en la literatura educativa, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Pero también hay otros autores que tienen una amplia influencia en la manera de pensar el papel de la escuela, el papel de la educación en la nueva escuela mexicana. Uno de los autores latinoamericanos de mayor impacto ha sido Paulo Freire, este pedagogo brasileño que aparece en esta imagen. Y es justamente el pensamiento de Paulo Freire el que llega de manera sumamente importante a influenciar la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque Paulo Freire nos habla de esa manera de pensar, que esa lucha por conocer en el salón de clase es muy semejante a esa lucha que ocurre en la sociedad todos los días sobre los derechos de las personas. Paulo Freire nos habla de cómo la educación no tiene que ser necesariamente el memorizar una serie de ideas de otros autores, sino que tiene que ver mucho más con la construcción de la persona y con la construcción de un pensamiento propio. Esta forma crítica de pensar la educación, este ejemplo que nos da Paulo Freire, particularmente en Brasil, sobre cómo los procesos de alfabetización no solamente tienen que ver con la idea básica de que las personas aprendan a leer y a escribir y a hacer unas cuentas, sino que tienen que ver en cómo el poder saber, el poder conocer, cambia la manera de pensar y de vivir de las personas. Y también les permite conocer sus derechos, les permite poder exigir y gestionar y construir una vida mejor. En este sentido, esa educación liberadora, esa educación libre de la opresión, esa educación para la libertad es parte de los elementos que influencian la nueva escuela mexicana. Y bueno, el otro autor internacional que también tiene una influencia importante es justamente Edgar Morin. Edgar Morin, un escritor de origen francés, muy conocido por su trabajo sobre el pensamiento complejo. Muy conocido por incorporar estas nociones que surgen en la ciencia, que surgen en la sociología, que tienen que ver justamente con la noción de complejidad y que nos permite darnos cuenta que podemos pensar y repensar la educación con diferentes realidades. Edgar Morin, que a través de su teoría del pensamiento complejo, donde propone que el ser humano debería de buscar en la escuela fomentar justamente el desarrollo de este tipo de pensamiento, un pensamiento que es crítico, un pensamiento que es analítico, un pensamiento que es creativo y que forma parte muy posiblemente como uno de los ideales que tendríamos que tener en la nueva escuela mexicana. Termino diciendo algo más de Edgar Morin. Edgar Morin, que también nos habla de que la educación tendría que llevarnos a la comprensión. Esa comprensión no solamente cognitiva o no solamente intelectual, es decir, no solamente me estoy refiriendo a poder adquirir conocimientos o saberes, a poder desarrollar habilidades de pensamiento, sino que también nos estamos refiriendo de manera importante a esa comprensión humana, a comprender el otro, a comprenderme a mí mismo, a comprender a mi comunidad, algo muy cercano a lo que hoy en día promueve a través del altruismo Peter Singer o a lo que promueve con su empatía Daniel Goleman, Richard Davidson,
Laure Santos y otros autores. Es decir, a tener en la educación una mirada mucho más humana, mucho más humana. No solamente procurar la formación intelectual, sino también preocuparnos por el ser humano que se está formando. Y para ello, un elemento esencial es la comunidad. La comunidad como un eje articulador de los procesos educativos. La comunidad, como decimos, la comunidad en la escuela y la escuela en comunidad. Darnos cuenta que la escuela somos todos, que en la escuela participan sí los alumnos, sí los docentes, sí los directivos, sí los administrativos y personal de apoyo, pero también participan los padres de familia y los miembros de la comunidad. Y algo muy semejante a esta noción que ya antes se había descrito, que es la idea de la escuela al centro. Bueno, ¿a qué nos referimos a esta idea de la escuela al centro? Una idea un poco influenciada por el pensamiento, desde luego, de Paulo Freire, ¿sí? La escuela al centro, que tiene que ver en darnos cuenta que la escuela puede ser justamente ese motor de cambio, ese motor de transformación social que necesitamos. Y es que debemos de ser mucho más conscientes del papel que juega la escuela en la comunidad, el papel que juega en la sociedad, porque es muy posiblemente el hecho de que sea a través de la escuela donde podamos ir transformando de manera positiva a la sociedad en la que hoy en día vivimos. Y entonces, una de las ideas esenciales justamente es potencializar la idea de la escuela en la comunidad. Bueno, pero entonces, ¿cuál es ese perfil de egreso al que estamos haciendo referencia? ¿Cuál es esta idea un poco más ideológica, pero que de alguna u otra manera nos hace pensar en qué es lo que nosotros buscaríamos desarrollar en nuestros estudiantes? ¿Cuál es, pues, nuestra meta? Pues primero debemos decir que esos rasgos globales del aprendizaje, ¿sí? Esto que nosotros llamamos comúnmente el perfil de egreso, pues nos permiten tener esa visión sobre cuáles son los aprendizajes que los estudiantes pueden desarrollar a lo largo de toda la educación básica, a lo largo de preescolar, bueno, de hecho, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Que además los podemos articular con esas capacidades, con esos valores, ¿sí? Y también con sus conocimientos, con sus actitudes, con valores, habilidades y saberes que se van aprendiendo en los diferentes campos formativos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Pues nosotros esperamos justamente, así es, estoy de acuerdo con lo que nos escribe Caro, muy bien, muy bien. Siempre he pensado que los pequeños y no tan pequeños traen una leyenda que para muchos es invisible, la cual reza: manéjese con cuidado, porque posee sueños. Aquí dentro está germinando la semilla llamada futuro. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que Caro nos comenta. Esta mirada de la educación con un sentido mucho más humano y que creo que en los tiempos actuales que vivimos, con los retos que en sociedad tenemos, nos damos cuenta que cada vez es mucho, pero mucho más importante. Muchas gracias, maestra Caro, por compartirnos esta idea. Y bueno, ¿qué espera entonces la Secretaría de Educación Pública con respecto al egreso de sus estudiantes de la educación básica? Pues bueno, vamos a leer algunos elementos que la Secretaría de Educación Pública propone. La primera es reconocer que todo ser humano tiene derecho a contar con una identidad personal y colectiva, la cual se vincula de manera armoniosa con su comunidad y con el mundo, en asumir que todas las personas y todas las comunidades constituyen un todo plural, que crean y que comparten espacios comunes. Esto es extraordinario.
Aquí está hablándonos justamente de esa educación que primero educa a la persona en la personalidad, en la construcción propia de la persona, pero que también como consecuencia de amarme a mí mismo, como consecuencia de conocerme, como consecuencia de saber gestionar mis propias emociones, de sentirme una persona querida y valorada, entonces puedo tener una mejor convivencia con los demás. Entonces puedo desarrollar plenamente mis habilidades sociales. Entonces también puedo aprender a respetar, a ser empático, a poder entender que hay muchas maneras de pensar, de ser y de sentir. Segundo, que poseen una identidad étnica y nacional, con una perspectiva de cultura de paz, que reconocen y valoran la diversidad del país y que tienen conciencia del papel de México en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este sentido su actuar personal y colectivo es una responsabilidad social, es un apego a los derechos humanos y al respeto de la ley. Un punto sumamente importante para la realidad que vivimos en nuestro país. El poder identificarnos, el poder saber quiénes somos y que una vez que nos identificamos y sabemos quiénes somos, podamos siempre proponer y considerar la cultura de la paz, de una convivencia sana, pacífica e inclusiva. El poder respetar, el poder conocer y saber respetar los derechos humanos de todas las personas. El poder, valorar sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, a partir de las cuales podemos mejorar sus capacidades personales y de la comunidad. El poder aplicar el pensamiento crítico. Ahí aparece el pensamiento crítico como esa base para una toma de decisiones que sea libre, que sea consciente, que sea responsable, que esté fundamentada en el ejercicio de los derechos, el tener una alimentación saludable, la actividad física, la salud sexual y reproductiva, la interacción en diferentes contextos afectivos, lúdicos, artísticos, recreativos y deportivos, que formen parte de un proyecto de vida saludable, libre de adicciones y de violencia. El poder participar en el cuidado del medio ambiente de una forma activa, solidaria y resiliente ante el cambio climático. Y bueno, para ello, pues el poder identificar estos problemas que son relevantes, que tienen relevancia social y que además sobre los cuales podemos emprender soluciones de manera colaborativa. El poder intercambiar ideas, cosmovisiones, perspectivas con diferentes lenguajes, el poder establecer acuerdos en los que se respeten ideas propias y las de los demás. El poder tener habilidades de comunicación básica en otras lenguas, el poder aprovechar los recursos tecnológicos y los medios de comunicación que estén a nuestro alcance, siempre de manera ética y responsable. ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos, para que podamos obtener información, donde podamos saber seleccionarla, organizarla, analizarla y desde luego evaluarla. Interpretar fenómenos, hechos o situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. El poder explicarlos con base a razonamientos, modelos, datos e información, un punto muy importante, con fundamento científico o a partir de saberes comunitarios. El poder interactuar en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, de características, de condiciones, de necesidades, de intereses y de visiones al trabajar de manera cooperativa. El poder aprender a su propio ritmo y a respetar también el de los demás, el de poder adquirir nuevas capacidades, el poder construir nuevas relaciones y asumir roles distintos en un proceso pues de constante cambio para poder emprender proyectos personales y colectivos. Vean nada más, como podemos observar, pues es un reto realmente extraordinario. Nuevamente, comento, estamos hablando desde luego desde una perspectiva idealista,
esas son las metas que tenemos. Esas son las metas que tenemos. Y bueno, a lo largo del curso nos vamos a cuestionar sobre qué es lo que tenemos que hacer para al menos acercarnos en la medida de nuestras posibilidades, desde luego, a estas metas. Y bueno, un elemento curricular muy importante son los ejes articuladores. ¿Sí? Estos ejes articuladores subyacen en la idea de que la educación se coloca en el centro de los procesos educativos. Ahí, en el centro, está colocando a la comunidad territorio. Y el principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos que son dirigidos hacia la justicia social y hacia la solidaridad con el entorno. No solamente, y eso lo recalca, no en una educación individualista que esté basada en competencias para formar capital humano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos ejes cruzan el mapa curricular, tanto de la educación inicial, preescolar, básica, primaria y secundaria. Y bueno, los campos formativos de la educación básica van a incorporar en sus enfoques y sus contenidos a uno o más de estos ejes. Y esto tiene que ver, desde luego, con la etapa de desarrollo de los estudiantes y también con la realidad misma que los estudiantes viven. Ahora, aquí es importante mencionar que hay una transversalidad, como podemos observar. ¿Sí? Hay una transversalidad. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que podamos trabajar de manera transversal los contenidos y los temas, ¿sí? Considerando los saberes, las experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. Ahora, para ello, ¿qué es fundamental? Pues esa relación que hay entre la planeación y la evaluación de los aprendizajes con estos ejes transversales, pero también con los contenidos, de tal manera que haya esa consistencia, esa coherencia en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También la nueva escuela mexicana nos habla de que habrá una correspondencia entre este proceso de enseñanza-aprendizaje y también los libros de texto. Bueno, ¿cuáles son entonces estos 7 ejes de la educación básica? Ahí los tenemos. Estos 7 ejes de la educación básica. El primer eje es la inclusión. El segundo eje, el pensamiento crítico. Tercer eje, la interculturalidad crítica. Cuarto eje, la igualdad de género. Quinto eje, fomento a la lectura y a la escritura. Sexto eje, la educación estética. Séptimo eje, la vida saludable. ¿Sí? Ahí tenemos entonces estos que son los 7 ejes que se contemplan justamente en la educación básica. Bueno, entonces, estos 7 ejes, que de manera transversal los vamos a ver en los diferentes niveles educativos. Bueno, nuestra siguiente sesión, vamos a proponer ya una serie de actividades con estos ejes, ¿sí? Entonces, yo voy a pedirles a todas y todos ustedes que amablemente en nuestro grupo de WhatsApp nos compartan en qué nivel educativo están ustedes trabajando. Porque lo que vamos a hacer es tratar de enviar ahí con ustedes un material, justamente, que esté ad hoc, que esté en base justamente al nivel educativo en el que ustedes trabajan, para que podamos ir revisando ahí
algunos, cómo podemos desarrollar justamente esta transversalidad de manera específica, ¿sí? De manera específica. Bueno, me gustaría entonces que esta sesión dejáramos un espacio para unas reflexiones. Ya tenemos algunos de los primeros elementos de esta nueva escuela mexicana. Ya hablamos de algunos elementos todavía muy elementales, pero vamos justamente hacia ese camino. No sé qué opinión les merezcan estas primeras ideas sobre la fundamentación de la escuela. Con toda confianza, podemos levantar la mano y participar. Profesora Soledad, ¿qué le parece a usted? ¿Alguna idea que haya surgido después de esta primera discusión sobre los primeros fundamentos de la nueva escuela mexicana? Bien, bueno, pues yo estuve muy atenta, me encantó el fundamento sobre estos personajes que son tan importantes, ¿no? Para la educación. Entonces, cómo se retoman, cómo están como un antecedente, como una base. Bueno, hasta ahorita yo me siento como que bien informada hasta ahorita en cuanto al fundamento. Entonces vamos a ver ya la práctica, a ver qué tal. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Soledad. Debo mencionar que propiamente los documentos que la Secretaría de Educación Pública ha emitido no citan como tal a un autor en específico. Sin embargo, sí podemos observar cierta predominancia de ideas. Cuando se refiere al aprendizaje desde un punto de vista cognitivo, pareciera ser que se está hablando del trabajo de Jean Piaget. Cuando se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva social e histórica, naturalmente podemos identificarla con los trabajos de Lev Vygotsky. Cuando se refiere a esta perspectiva crítica, de hecho, a ese énfasis que se hace sobre la crítica de la realidad que se vive, sobre la crítica desde la historia, sobre la crítica de la propia justicia o acceso a la justicia que tienen las personas, creo que en gran medida se está refiriendo desde luego a parte del pensamiento de Paulo Freire. Pero también cuando toma esta otra perspectiva que pone énfasis en la parte humana, donde se pone énfasis en la importancia que tiene no solamente la formación en aspectos cognitivos, no solamente la formación en los aspectos de saber más, de conocer, de desarrollar habilidades de pensamiento, sino también en lo que tiene que ver justamente en pensar en la formación integral del ser humano. Y ahí hay muchos aspectos interesantes, porque ahí vamos a ver que va a ser sumamente relevante el papel que juega, desde luego, la dimensión emocional, la dimensión cognitiva, la dimensión estética, la dimensión moral y, desde luego, no dejar de lado la dimensión física, que es muy importante también. Bien, no sé si además de la maestra Soledad, alguien tenga alguna pregunta, por favor, adelante. Estamos yo, más que preguntas, sí es, pues realmente como usted lo mencionaba, como un ideal, suena bastante bien. Creo que de cierta forma, algunos de nuestras escuelas hemos estado realizando algunas de las cosas que propone esta nueva escuela mexicana. Sin embargo, pues, el hecho de ya hacer como todo en conjunto, hacerlo más complejo, pues le da como una, pues como, suena como interesante, pero exactamente como lo menciona, como ideal, está muy bien. Esperemos que también pues se pueda llevar a cabo realmente. Claro que sí, profesor David, muchísimas gracias. El reto es interesante. Cuando revisamos justamente ese perfil de egreso, un perfil muy nutrido, pues bueno, se plantea un reto fuerte, pero
Vamos a ver justamente en la siguiente sesión, ya cuando hablamos de la transversalidad y hablamos de cómo irla desarrollando en los diferentes niveles educativos en base a la propia propuesta de la nueva escuela mexicana, qué tan parte de esto ideal realmente puede llevarse finalmente a la práctica en el salón de clase. ¿Sí? De hecho, tengo Muchísimas esa gracias. duda porque, Claro. perdone, porque por ejemplo, aquí pues en Michoacán hace poco nos está tratando de decir en el nivel medio superior que pues querían que exactamente también todo lo de la nueva escuela mexicana estuviera dentro del marco curricular común en media superior también. Entonces, pues por ejemplo, literal media superior estamos abandonados, no hemos recibido nada de información, nada de instrucciones y como esto que está pues realmente complejo en cuanto a que son varias cosas, quererlo hacer como en un periodo corto pues es casi imposible. Me apena muchísimo, profesor David, tener que confirmar parte de ese abandono, porque en efecto, los materiales que la propia Secretaría de Educación Pública ha realizado sobre la nueva escuela mexicana sí están pensados para la educación inicial, para la educación preescolar, primaria y secundaria, y en el caso de la educación media superior, cada subsistema educativo tendrá que hacer un reajuste en ello. Y ahí se complejiza bastante porque en nuestro país hay muchos subsistemas educativos. En el caso del estado de Michoacán, si no estoy equivocado, por una parte tenemos los colegios tecnológicos, donde está, no sé, CONALEP, CEBETIS, CETIS, es una línea. Después tenemos aquellos que provienen de la Dirección General de Bachillerato. Después tenemos aquellos que provienen, por ejemplo, de la Universidad Estatal. Después tenemos el propio Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. En fin, se vuelve más complejo. Se vuelve más complejo porque cada institución tendrá que reinterpretar y adecuar, ¿verdad? Estas ideas de la nueva escuela mexicana justamente para la adecuación de su propia currícula y de sus propios planes y programas de estudio. Perdón, la maestra Soledad había levantado la mano. Maestra Soledad, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. En un principio, cuando yo ingresé a la docencia, yo había visto siempre que se centraban en el alumno, y ahora vi que se va a centrar este modelo en la escuela. Entonces, sí se me hizo como que algo, pues, algo diferente, para ver si como que nos explica esa parte. Claro que sí. De hecho, maestra Soledad, se sigue centrando en gran medida en el alumno. Sí, se sigue centrando aún en gran medida en el alumno, en el sentido en que, como lo propuso ya hace varias décadas Carl Rogers, y de hecho de este autor se han seguido muchos más autores, con esta idea de una educación humanista, una educación que está centrada justamente en poder desarrollar los conocimientos, las habilidades, las actitudes de los alumnos y poder potencializar justamente las habilidades que los alumnos tienen. Y como decía bien Carl Rogers, lograr que los alumnos, que la educación pueda potencializar justamente esas habilidades, haciendo cada vez mayor el desarrollo de estas habilidades y procurando que los alumnos sean diferentes. Si la escuela no tendría que buscar que todos los alumnos fuesen iguales, se sentaran igual, tuvieran la misma manera de pensar, sino que tendría que privilegiar siempre la pluralidad de pensamiento y la diversidad. Porque ahí en la diversidad es donde encuentra justamente su riqueza. Ahora, este modelo sigue contemplando la idea de que la educación es para los estudiantes, es decir, el derecho del estudiante o el derecho de los niños y las niñas está sobre el derecho de los demás. Su derecho a la educación está sobre el de los demás. Sin embargo, sí hay algo especial que recupera, que es esta noción de la escuela en la comunidad. Y este es un rescate importante, porque tiene que ver con una serie de procesos
culturales, sociales, laborales, sindicales, debo decir también, que se ha vivido en México en los últimos años, donde la figura del maestro, que posiblemente en los años 60 tenía una influencia fundamental en la comunidad, se vino a acortar y vino cada vez a tener un impacto menor dentro de la comunidad a la que pertenece. La idea justamente en la nueva escuela mexicana es recuperar este aspecto, recuperar el papel tan importante que juegan las maestras y los maestros en la escuela y en consecuencia el papel que juega la escuela en la comunidad. ¿Sí? Bien, no sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta. Podría ser nuestra última duda o pregunta antes de terminar esta sesión. O comentario, desde luego. Muy bien, bueno, si no tenemos preguntas, no se preocupen. Les encargo entonces mucho, si amablemente, en nuestro grupo de WhatsApp nos comparten cuál es el grado académico que están trabajando para compartir algunos materiales. Estaremos compartiendo materiales el día de mañana. Por un lado, para que ustedes puedan ir revisando de manera directa algunos materiales. Y por otro lado, les agradecemos entonces que nos veamos justamente en 8 días. Muy seguramente, si ustedes me permiten y están de acuerdo, por el día lunes estaremos proponiendo una actividad para revisar, para nuevamente vernos el día viernes. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar 1 o 2 actividades, no demasiadas. Sé que las maestras y los maestros en esta época están muy ocupados, es cierre de ciclo escolar, es cierre de semestre, pero bueno, la lectura nos ayuda muchísimo para que en la siguiente sesión podamos ir dialogando cada vez más, de manera más fluida. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les agradezco a todas y a todos ustedes su atención. Deseo que hayan disfrutado mucho esta primera sesión y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes. Que tengan una muy buena noche y un buen descanso. Gracias, maestro. Gracias igualmente. Hasta luego. Muy buena noche. Que estén muy Gracias, bien. buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.